Y vamos con más amigos. Déjenme saludar con muchísimo gusto al queridísimo Julio C. Roa, reportero independiente y por supuesto uno de los faros de luz y verdad en estos últimos tiempos frente a la desinformación, frente a los ataques. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido aquí con Toño Ruiz. Hola, Toño, gracias por la invitación. Gusto, ya sabes, estar contigo y con tu audiencia. En primer lugar, quiero solidarizarme contigo ante los ataques que has enfrentado por exhibir pues este Junior, ¿no? Este Junior de Julio Scherer, que, híjole, actúa como con situaciones con las que enfrentaron a su padre, ¿no? La censura, la demanda para callar voz, híjole, pero bueno, primero mi solidaridad contigo y en segundo lugar, querido Julio, quiero darte la bienvenida y pedirte que pues nos hables de este duro, fuerte tema, de cómo es que este personaje, mientras estuvo en la 4T, bueno, era feliz, la usó como sus calcetines, Julio Scherer Ibarra, y después que no le sirvió, después que hubo algún tipo de diferencias con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ya se da esta ruptura y ahora publica un libelo junto con un tipejo que no está afectando, por supuesto, en nada a la Cuarta Transformación, ni a la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, ni al legado de Andrés Manuel López Obrador, pero pues es parte de esto. Mientras, bueno, pues vemos que se convierte en un personaje de las élites, un personaje que tenía o tiene un departamento nada más y nada menos que en Nueva York, como lo ha reportado, ¿no? Así es. Déjame empezar, antes de ir con el tema del departamento de Nueva York, por recordarles, creo que lo importante de lo que vamos a hablar es saber quién es el señor Julio Scherer Ibarra, para que la audiencia se establezca un propio criterio y decida si es una persona que se le puede confiar o es una persona que no se le puede confiar. No leí todo el libro, he leído secciones. En la sección que habla sobre la revista Proceso, él menciona en su texto que el gobierno de López Obrador pues, se portó mal con la revista Proceso. Daba a entender él que la revista Proceso había ayudado a que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Escribe en la parte que dice Proceso y los periodistas, pero la parte fundamental es esta. El presidente López Obrador le negó la publicidad gubernamental a Proceso. Eso escribe Julio Scherer Ibarra, ligado obviamente a Proceso. Su papá la fundó, su hermana está al frente de la revista Proceso, y dice que el presidente le negó la publicidad oficial. Pues lo que dice un periodista de la propia revista, pues lo desmiente. Y además la información que te voy a dar, pues también lo desmiente. El periodista de la revista Proceso escribe en el 2020 que el gobierno de López Obrador levantó el boicot publicitario. Totalmente diferente a lo que está señalando. No, y mira, es algo que yo se lo cuestioné duramente al presidente López Obrador en alguna ocasión que tuve la palabra en la conferencia de prensa mañanera, situación que provocó que incluso, bueno, pues, me cuestionara mucho por lo insistente que fui en las preguntas, como ocurre. Pero fíjate, híjole, me pongo a pensar en esta realidad del gobierno pasado y el gobierno actual. Gobiernos que siguieron dando publicidad oficial, no solo a Proceso, a Proceso y también, si quieres, a La Jornada, pero a Televisa, a TV Azteca, al Financiero, a Radio Fórmula, no manches, ¿no? A Grupo Excelsior, todos estos. Hoy se ha reducido un poco esa publicidad oficial, pero continúa. Y el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces y el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum en este entonces es, bueno, danos chance, ¿no? Porque tenemos que dar nuestro mensaje de alguna otra forma y las redes sociales no llegan a todas partes. No todos los mexicanos tienen internet siquiera. Y estos medios masivos, especialmente la televisión, vaya que llegan a todas partes, ¿no? Ese era el argumento, Julio. Bueno, sobre el gasto de publicidad oficial, en concreto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creo que fue recortado significativamente, de una manera, creo que debe de reconocerse. Yo calculo más o menos, se recortó en 70%. 70% se gastaba en promedio
en términos reales del valor del peso hoy día, 12,000, 13,000 millones de pesos por año. Hoy, no, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se gastó entre 3,000 y 4,000 millones de pesos por año, que sigue siendo una cantidad, es muchísimo dinero, que se puede utilizar fácilmente para mil cosas. Yo en este aspecto, y lo he platicado contigo, soy totalitario y radical. Creo que la publicidad oficial debe eliminarse a todos los medios, sean pro 4T, anti 4T. Creo que el Estado mexicano no tiene la obligación de mantener a los medios de comunicación. Tal vez un esquema de impuestos donde se deduzcan impuestos o incentivos fiscales puede darse a los medios, pero no subsidiarse, no darles dinero, sean chiquititos, sean youtuberitos o youtuberotes. Creo que a todos se les debe cortar. Es interesante saber hoy día si el gobierno actual de la 4T, bajo la presidenta Claudia Sheinbaum, está dando más publicidad oficial. Las cifras preliminares que he consultado es que sigue el recorte y no hay esas cantidades abultadas que había con el gobierno de Peña Nieto, pero no son las cifras finales. Me estoy desviando un poco. Yo sospecho que le están abriendo el gasto de la publicidad algunos medios como Radio Fórmula, porque si tú te das cuenta, Radio Fórmula, pues ahora ya es más claudista que tú y yo juntos. Pero es una sospecha, no tengo la evidencia. Y retomo el tema de la revista Proceso, que sí tuvo publicidad oficial, y dice el periodista Mathieu de la revista Proceso que le dieron 10 veces más de publicidad oficial en el 2019 comparado con el último año de gobierno de Peña Nieto. Entonces aquí estamos en un caso concreto donde lo que dice el señor Julio Scherer Ibarra es falso. Es más, me metí más a buscar información sobre la publicidad oficial y resulta que la revista Proceso recibió en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador alrededor de 25 millones de pesos en publicidad oficial, el doble de lo que le dio el gobierno de Peña Nieto. 25 es muchísimo o poco, es irrelevante. La realidad es que le dio el doble que Peña y en el primer año le dio 10 veces más de lo que lo hizo en el último año de gobierno de Peña Nieto. Entonces, a esa parte, pues queda claro que el señor Julio Scherer miente. La otra parte es donde acusa... Antes de que vayas con la otra parte, yo sé que tú nos has investigado ya en Sin Censura, acá con Toño Ruiz. ¿Cuánto recibe este espacio del gobierno federal, Julio? Hasta ahorita, Toño Ruiz, no apareces con ningún pago. Ni apareceré, ¿no? Mira, fíjate, yo quiero hacer el paréntesis, ¿no? Para insistir en lo de todos los días. Por mucho que nos acusen estos desgraciados bots y trolls completamente cobardes por nunca mostrar su jeta, ni su nombre ni su apellido, estos cobardes. Y por mucho que nos digan chayotubers o que creen que los ofenden con eso, yo sí soy periodista. Yo estudié periodismo, estuve en los medios corporativos durante mucho tiempo, cosa que me quieren sacar ahora como para molestarme con eso, pero pues, eso no tocó nunca mi integridad. Ahí está, mira, voy a poner rápidamente la foto que tengo aquí, te voy a sacar unos segundos. La foto que tengo acá, bueno, pues es con Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de información de Azteca América. En alguna ocasión que fue Andrés Manuel a ser entrevistado por, pues quien hoy, vaya que no, quien hoy siempre, ¿no? Ha sido el perro con bozal del magnate Barbaján Ricardo Salinas Pliego. Yo pues fui a conocerlo, no conocí a Andrés Manuel y me quise tomar una foto con él. Mi integridad siempre ha estado intacta. Por supuesto que conozco al monstruo, pues he visto sus entrañas como José Martí. No me estoy comparando con José Martí, tampoco, pero para que luego no anden estos, son unos, son desgraciados porque son cobardes, porque actúan desde el anonimato, querido Julio. Pero ahora sí, vamos a la parte chimenguenchona. Quería presentar esta parte porque, mira, el tipo, vamos, ¿no? Navega con la bandera de soy muy chingón, ¿no? De soy Julio Scherer Ibarra, el abogado, el heredero de Julio Scherer García, el gran periodista, no sé qué, ¿no? Y pues
mucho de las situaciones que utilizaron para perseguir a su padre, las utiliza él para perseguir a sus críticos. Me viene a la mente absolutamente la personalidad de este sketch cómico que tenían los polivoces, Gordolfo Gelatino, ¿no? O sea, un junior, ¿no? Que pues ha vivido siempre de las glorias de su padre, que siempre ha tenido todo peladito y en la boca, que utilizó a la Cuarta Transformación como pudo, y que pues nada que ver con la Cuarta Transformación, ¿no? Siempre ha sido se ha dado la vida del magnate junior, al grado de tener un departamento en Nueva York, como nos informas tú, Julio. Así es. Antes de ir con el departamento, rápidamente, para que la audiencia se vaya formando su propio criterio, y no se trata de enlodar a Julio Scherer nada más porque está hablando mal de la 4T, sino con base en pruebas. Escribe en su libro sobre Jesús Ramírez, y yo no meto las manos al fuego por ningún político ni funcionario, pero en este caso lo acusa de que recibió 2.400 millones de pesos de publicidad oficial, pero no presenta ninguna prueba, ningún documento. Y 2.400 millones, te decía que en un año, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se gastó 3.500 millones, es decir, casi le dieron lo de un año a Jesús Ramírez, y no aportas ninguna prueba. Y eso que publica en el libro, ya lo había publicado el señor Jorge Fernández Menéndez en una columna de Excelsior y en una columna de TV Azteca. Es decir, es un refrito que lo plasma en el libro, y aquí creo que esas partes pues no fueron escritas por el señor Julio Scherer Ibarra, sino por el coautor, que no solo entrevistó, sino que también puso sus columnas y las presentó en formato de libro. Entonces estoy dando dos casos donde no se le puede creer al señor Julio Scherer Ibarra porque los datos no lo respaldan. Lo tercero, en el 2020, el Universal chistosamente dio a conocer, chistosamente les digo porque no es un medio que suele respaldar su información, pero en este caso dio a conocer que Julio Scherer Ibarra no declaró un departamento de Nueva York. Y la excusa, el argumento de Julio Scherer Ibarra fue que no lo declaró porque ya no era de él. Se lo había traspasado a su ex esposa porque se divorciaron y presentaron un documento, un documento en español de un notario, donde dicen, pues todas mis propiedades hasta el 2015, que es la fecha que todavía estaban casados, pasaron a ser parte del patrimonio de mi ex pareja. Bueno, tiene sentido, ¿no? Pero revisando para ver si esto se había dado como un hecho que lo traspasó, pues me meto a la página de Nueva York de las prediales, y aparece que sigue siendo propiedad de Julio Scherer. Revisé todos los pagos prediales del 2020 al 2026 y el nombre de Julio Scherer aparece en cada uno de ellos. Buscas en los, ¿cuál es DITS? ¿Qué es lo DITS? En español, perdón, se me fue. Las escrituras, para ver, a lo mejor ya pusieron un nuevo documento, lo pusieron para que quede registrado, hubo una traducción certificada del español al inglés. No hay nada, sigue siendo el dueño Julio Scherer Ibarra. Es decir, este traspaso nunca existió, porque al día de hoy, si tú buscas en los archivos de Nueva York, el que es dueño es Julio Scherer Ibarra. Entonces, son tres casos en los que mienten como respiran. Se enoja y hace berrinche Carmen Aristegui porque la presidenta no va a leer el libro. Pues ¿quién va a leer a este libro cuando está plagado de mentiras? Sí, qué locura, ¿no? Qué locura lo de Carmen Aristegui. De verdad, de no creerse. Y es un libelo, aparte un libelo que ni siquiera escribió Julio Scherer Ibarra, según se plantea, no fue el otro tipejo. Y bueno, no, o sea, yo quiero insistir, ¿no? Me llamó la atención tu caso, el caso que planteas, me llamó la atención los documentos,
bajo la idea, ¿no? Del Junior. Pero yo sigo pensando, Julio, en que este es otro intento fallido de esa oposición pedorra y completamente derrotada. O sea, veo que cada 2 semanas o cada semana intentan un tema nuevo, ¿no? Y no sé si he puesto un ejemplo muy estúpido esta semana, pero me llama mucho la atención. Es el ejemplo de los Pokémones, ¿no? En la primera serie de Pokémon, a finales de los 90, principios del 2000, veíamos que los protagonistas se enfrentaban, Ash y Pikachu y sus amigos se enfrentaban a unos malvados que se llamaban el equipo Rocket, y eran muy mediocres los del equipo Rocket, ¿no? Siempre fracasaban. Y cada vez que fracasaban decían, el equipo Rocket ha sido vencido otra vez, ¿no? O sea, es un muy burdo ejemplo, pero pues es la realidad de esta muy pedorra oposición. Constantemente lo intentan, van a Washington, incluso a Washington DC, al Capitolio, a hacerse tontos, piden intervenciones en México, sacan libelos. Este no es el primer libelo que sacan, está también el de esta señora qué terrible, ¿no? Es de mi universidad y tiene faltas de ortografía, la del señor del cacho, no sé qué, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la señora. Y libros que no tienen ningún tipo de rigor periodístico, eso es lo peor. Y la riegan, ¿no? Pierden, como siempre. El equipo Rocket es vencido otra vez. Pero creo que esta semana ganó la oposición, no por Julio Scherer, no por el otro tipo. Creo que esta semana ganó la oposición por el incidente con Marx Arriaga, ¿no? O sea, esta semana, desde la semana... No tengo que hacer absolutamente nada. Hoy estos vuelven a perder, insisto, ¿no? Con estas imágenes que tú nos presentas, con estas, por cierto, ya les pusimos, ahí tapamos para que no haya problemas de que luego nos acusen de cyberbullying y no sé qué. No está, y le tapamos de hace rato acoso digital y no sé cuánto este pobre señor. Ya tapamos ahí donde vive, ¿no? Pero no vive en una zona fea, ¿o sí, mi querido Julio? No, es en Manhattan. Es una zona, no está muy lejos del famoso Central Park. Y aquí no se le está acusando al señor Julio Scherer Ibarra de que lo haya comprado con recursos ilícitos. El punto es que ese traspaso que él dio a conocer a través de la revista Proceso y Milenio, que fueron los de Milenio y Proceso que dijeron, no hay problema en esta propiedad, ya la traspasó y por eso no lo presentó en la declaración patrimonial, pues resulta que el traspaso es una tomada de pelo, como es una tomada de pelo el libro. En sí el libro hubiera sido un éxito, un hit, si hubiese sido escrito por él mismo, Julio Scherer Ibarra. Y ahí se podía debatir, como lo estamos haciendo, si es verdad o no, si aporta documentos. Pero lo tienen con un coautor, pues ¿quién es el padrino de boda del coautor? Felipe Calderón Hinojosa. ¿Quién financió al coautor por 6 años? El gobierno de Peña Nieto. ¿A dónde estuvo hace unas semanas este coautor? Ahí en Estados Unidos, en Washington, en una reunión de la extrema derecha. ¿Con quién está casada la hermana de Julio Scherer, Ibarra, la señora, ¿cómo se llama? María Scherer. María Scherer. María Scherer está casada también con el cuñado el hermano de Margarita Zavala. O sea, muchos errores, pues termina siendo una tomada de pelo este libro que creo, insisto, si hubiese sido escrito solo por él, se podrían argumentar muchas cosas, pero pues no tiene a figuras panistas ahí como él. Imagínate, tu coautor, el ahijado de Felipe Calderón. Suena hasta chiste, ¿no? Más o menos, ¿a cuántos minutos me dijiste que tiene este departamento de Central Park? No está lejos, es en bueno, no voy a decir la dirección porque si no nos van a Park Avenue, nada más voy a decir Park Avenue. Es que está ¿En cuánto minutos como más o menos? Déjame habla un poquito mientras te doy la respuesta. No, se lo pregunta el querido Julio Cerroa sobre su tocayo, el Gordolfo Gelatino, Julio Scherer Ibarra, porque pues híjole, los más machuchones tienen sus departamentos muy cerca a Central Park. Te estoy aquí viendo en el mapa, está a dos cuadras.
Y ahorita le estoy preguntando al robot más o menos a cuántas cuadras y a cuántos minutos, qué tan lejos estaba el departamento de Jeffrey Epstein en Nueva York, de Central Park, ¿no? Para saber más o menos. La torre eran vecinos. A lo mejor y se conocían, ¿no? No estoy diciendo, pudieron ser vecinos, ¿no crees, querido Julio? No, bueno. Es una posibilidad, ¿eh? ¿Sabes en qué se basa la fortuna de este señor? Se basa en cuestiones editoriales, en ser uno de los accionistas principales del proceso. Te soy sincero, a mí me sorprendió en su momento cuando la revista Proceso dio a conocer y que tiene un departamento en Nueva York. Es un abogado, el señor Julio Scherer. Al menos que el papá haya sido millonario y le pasó una herencia, o al menos que haya sido un súper abogado muy exitoso. Acuérdate también otro dato importante, que el señor Julio Scherer Ibarra estuvo en los Pandora Papers, y los Pandora Papers salió que tenía una empresa en una de estas islas caribeñas, y esa empresa tiene como propiedad, y lo di a conocer en su momento, la propiedad de este señor Julio Scherer Ibarra, un departamentazo allá en Miami. Es decir, tiene Nueva York, tiene Miami y sabrá Dios dónde más. Desconozco cómo hizo, esto es una fortuna. Él dijo en su momento que este departamento lo compró porque fue el pago que hizo un cliente y le pagó con un departamentazo de $2 millones. Como el robot está tardando mucho en estos días, ¿no? Le puse el pensamiento ampliado. Ya lo hice yo con la dirección que tengo yo de Jeffrey Epstein. Mira, caminando está 3 minutos. O sea, igual como a 2 cuadras. El departamento de Jeffrey Epstein de Central Park. Si te vas en coche, como pasa en Nueva York, que no nadie debe tener coche en Nueva York, se lo pido por favor, son 10 minutos, pero caminando son 3 minutos, ¿no? Sí. ¿Y cuántos minutos caminando son de la propiedad del gran abogado? ¿Al Central Park? Ajá. Aquí son 2 cuadras, déjame poner cuánto es el Central Park, pero 2 cuadras, ¿cuánto te lleva? 5 minutos máximo, ¿no? 5 minutos. Sí. Central Park, aquí en tiempo real estamos 5 minutos, exactamente. 5 minutos. A lo mejor en una de esas se vieron, mano. Te voy a mandar la dirección de Jeffrey Epstein para que la tengas. Te la voy a mandar. Es conocida, ¿no? Sí. Este infame departamento del que salieron grandes políticos, que sus vecinos han exhibido una y otra vez. No que lo quiera yo vincular o no, pero para que vea usted los machuchones que viven allí cerca que viven en Manhattan. O sea, Manhattan no es cualquier cosa, ¿no? No es, voy a comprar un departamento en Manhattan. No. Y además, Nueva York es, creo que la ciudad, o de las ciudades con mayor carestía inmobiliaria que existe, que hay en los Estados Unidos. Es Nueva York, Washington, D.C., por sobre todo, ¿no? Y no estos departamentos, no. ¿Es que costó $2 millones? No, le costó 1.7 millones de dólares, 1.7, si no me equivoco. Y aquí lo importante es, bueno, eso tendría que explicar, a lo mejor es millonario y nosotros lo desconocemos, pero el meollo del asunto es que él, a través de un documento que se los filtró a Milenio a Proceso, decía, pues yo traspasé a mi esposa esta propiedad y todas mis propiedades, pero resulta que eso es falso, de acuerdo a los documentos registrados en Nueva York, en los archivos. Está ahí el pago predial, desde el acto, desde todos los pagos prediales, y aparece él siempre como dueño, Julio Scherer Ibarra, y pues muestra pues que el señor miente. Y lo chistoso es que pues no le gustó la información, se quejó con YouTube y me pidieron que borrara. No me pidieron, bajaron el video. No hay una sanción, un aviso que aquí quítale esto y lo pueden seguir publicando. Lo bajaron así, apelé, me fue mal, no me dieron, no favorecieron mi decisión de apelar la decisión. Me pidieron que borrara esa parte. Y cómo sé que es Julio Scherer que se quejó para bajar el video, porque viene la dirección, YouTube te dice en qué minuto se está violando por acoso y por bullying. Es en el minuto donde yo presento las facturas o los recibos prediales.
y cómo YouTube puede saber que la persona que se está quejando pertenece a esa dirección, pues la persona que se está quejando tiene que probar que es su dirección. Entonces, Julio Scherer tuvo que probar que en efecto era su dirección y que se estaba violando su privacidad. No hay de otra forma. Oye, me pone por aquí Laura Guzmán. ¿No serán los que querían atrapar a Kevin en Home Alone 2? No, sí, puro pinche criminal. Bueno, son las personas que están en la élite, ¿no? Y que nos siguen gobernando. Pero dame tu opinión, si es posible, si no lo entiendo. Dame tu opinión de esta personalidad, ¿no? El personaje, la personalidad. Un tipo que sí, ¿no? Pues pudo haber sido vinculado a la izquierda por su padre. Su padre, un gran periodista que evidentemente puso a temblar a las esferas del poder, pero que al ser un gran periodista terminó convirtiéndose en un personaje muy notable, y su familia también pues, se volvió muy notable al grado de que se volvió parte de las élites. Se le incluye en el movimiento de la Cuarta Transformación al haber sido el encargado de la representación jurídica de presidencia, y al fin y al cabo termina traicionando como lo hizo Lili Téllez, termina traicionando como lo hizo Germán Martínez, termina traicionando como lo hicieron tantos que estuvieron en la Cuarta Transformación. Te lo pregunto precisamente en ese término de el incidente con el doctor Marx Arriaga, el hecho de tener a personajes como Lili Téllez ya del otro lado de la palestra, o como Sergio Mayer, este bailarín exótico y artista del burlesque, que acaba de pedir licencia para participar en la Casa de los Babosos, y que siendo todavía parte de Morena en su primer mandato, se volvió del otro lado, comenzó a atacar al gobierno del presidente López Obrador, y aún así lo regresaron a la Cuarta Transformación. Como hay una infinidad de personajes provenientes del PRI, del PAN, del extinto PRD, provenientes de esas élites, personajes recomendados, personajes que, pues, si uno cuestiona su permanencia en esa Cuarta Transformación, hay quienes te llamarán estúpido, hay quienes te llamarán, te dirán que madures, que te dejes de cosas. ¿Qué opinas de esto, Julio? Creo que Julio Scherer Ibarra se describe como lo describió Hernán Gómez, y al César lo que es de él. César Hernán Gómez, periodista, escribió un libro que se llama Traición en Palacio. Es decir, de quien era el señor Julio Scherer Ibarra, que de acuerdo al libro y a lo que escribió Hernández Gómez, pues era el traidor de Palacio. No quisimos escuchar, pero pues el tiempo le da la razón a Hernán Gómez, y creo que es un traidor no porque nos caiga mal o porque ya no esté apoyando a la 4T, sino por hechos. Y la pregunta sería para la audiencia, ¿qué diría el padre de Julio Scherer Ibarra sobre la hija casada con un panista, un panista, sí? El hijo apuñalando a Andrés Manuel López Obrador con mentiras. Y muchos de los familiares de la familia Scherer se han hecho de dinero porque son abogados y han estado en casos importantes. Ahí en el libro de Hernán Gómez platica que pedían cantidades exorbitantes para atender los casos de el señor Juan Collado. Creo que 2,000 millones de pesos, cantidades así, locura. Una empresa de aviación querían cabildear o arreglarles un asunto, cantidades que son no te las puedes imaginar en tu vida, ¿no? Entonces, creo que, no sé, aquí sería importante saber, ¿se equivocó el presidente Andrés Manuel López Obrador en ponerlo como su consejero jurídico? Mira, se lo reconoció a Vicente Serrano en cuanto a Lili Téllez, dijo que no había sido el único error. Yo creo que sí, o sea, y es porque, fíjate, pues hay que ser muy honestos, o sea,
Y se tiene que reconocer desde el movimiento, por mucho que nos ataquen a nosotros los malvados youtuberos, chayotubers y las pendejadas que nos inventan sus trolls y sus bots. Tienen que reconocer que están metiendo no puro, ¿no? Pero que están metiendo mucho recomendado. O sea, este cuate es un recomendado. Este cuate estuvo en la Cuarta Transformación por las glorias de su padre, no por él mismo. No fue el mejor para el puesto. Tan fue así que tuvo que ser removido o que se salió él mismo. O sea, no fue él el mejor. Esta es la pregunta que siempre te hago, Julio, y a usted, público consentidor, que no había otro mexicano capaz, otro mexicana, abogada capaz para estar al frente de la Consejería Jurídica de Presidencia. ¿Por qué Julio Scherer Ibarra? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿él qué o quién era o qué? Pues era el hijo de Julio Scherer García. Y ese, mira, de verdad, doy nombres y comienzan a atacarnos, ¿no? Así este programa. Dale. Nos tiran hasta con la cubeta, con sus pinches trolls y bots y etcétera. Pero usted que nos ve, que nos escucha tú, analice al movimiento, ve quién está ahí, nada más googleé quiénes son los papás de muchos de los personajes que están en el movimiento y uno va a decir, bueno, ¿hay a poco? Pues como, ¿por qué, no? Y a poco no, ya estoy hasta cantinflando como Margarinflas. Y a poco que porque está relacionada a esa familia, ¿no? Y a poco otro mexicano o mexicana no puede estar ahí con un puesto de poder en la Cuarta Transformación. No puede ser nominado a una candidatura buena. Tiene que ser siempre los Monreal. Tiene que ser siempre los X o Y, ¿no? O sea, no, es que es el punto, ¿no? Ya, este es el caso de derrota, el caso de fracaso, en lugar de éxito, fracaso, el caso de fracaso, el fracaso de esa política de nombrar a los recomendados, Julio. Yo creo que el presidente le tenía confianza por la cercanía que Andrés Manuel López Obrador tenía con el papá. Creo que no había indicios de que fuera un personaje así. Lo único que yo diría es que pues tener propiedades, los tenía desde el 2015, tener este tipo de propiedades, creo que Andrés Manuel López Obrador se debió preguntar cómo le hace este abogado para tener propiedades en Nueva York, en Miami. Creo que tal vez no lo conocía, tal vez no sabía, porque cuando salió del Panama Papers en octubre, creo que el presidente ya esperaba este golpe y él renunció, Julio Scherer, un mes antes. O sea, creo que lo renunciaron un mes antes, sabiendo que iba a estar en los Panama Papers y hacerse público que tenía un lujoso departamento también en Miami, en una zona también carísima, donde tiene como vecino, o tuvo como vecino, a Inés Gómez Montt, y como vecino, te voy a dar exclusiva, como vecino a Juan Collado y a el señor Madrazo, dueño de Latinos. Imagínate. No mames. Sí, ¿no? Y todos ahí viviendo en Nueva York. No, este es en Miami. Ah, en Miami. Bueno, pues es que esa es la otra, ¿no? O es Nueva York o es Miami. Qué bárbaros. Otra más, ¿eh? Perdón que vuelva a sacar este tipo a colación, pero estamos hablando de las esferas del poder. El horrendo pederasta, el monstruo Jeffrey Epstein, pues ahí tenía su mansión en Palm Beach. Hay que ver también, te hago el reto, Julio. Vamos a ver si hay algún tipo de cercanía, si hay de alguna otra forma, aunque sea geográfica, entre donde estaba la mansión de Jeffrey Epstein, porque ya la derrumbaron, obviamente, ¿no? De ahí de Palm Beach, con, por ejemplo, el departamento de Loretito, ¿no? Donde tienen sus propiedades estos desgraciados, ¿no? O sea, qué tan cercanos, o sea, y todos, porque son vecinos, ¿no? O sea, te identificas, usted, yo le pregunto, usted que nos ve, que nos escucha, ¿se identifica con sus vecinos? En el caso de Loret, él tiene su departamento en el centro de Miami, en la zona financiera de Brickell. Okay. Pero Trump tiene su Mar-a-Lago, está cerca de Palm Beach, y los Álvarez Puga, Inés Gómez Montt, tenían un rancho ahí en Palm Beach.
cerca de Mar-a-Lago, cerca, me imagino, de la casa de este señor pederasta Epstein. Sí, Mar-a-Lago está en coche a unos 5 o 6 minutos de Mar-a-Lago, de la mansión de Epstein, donde era la mansión de Epstein, Mar-a-Lago, ¿no? Entonces, pues ahí está. Todos conectados, ¿no? Todos conectados, estas esferas del poder, y nos salen con que son de la cuarta transformación. O sea, de verdad, y lo digo con mucho respeto para alguien que yo admiro profundamente, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tienes toda la razón, pues confío en él, ¿no? Fue alguien, confío en su familia, ¿no? Pero no tendríamos estos problemas definitivamente si quien hubiera tenido esa consejería jurídica viniera directamente del pueblo, no tuviera el apellido de alto pedorraje Schroeder, ¿no? Y el apellido de alto pedorraje Gómez del Campo. Yo me pregunto, ¿de qué platicarán en esas reuniones? ¿Te imaginas lo que platicarán en las reuniones familiares en las Navidades, en los Años Nuevos, a los que vayan Margarita con su esposo, María Scherer, Julio Scherer? Bueno, ese es un punto importante porque cómo van a ser esas reuniones de Julio Scherer barra su representante jurídico cuando se reúna con su hermana y esté el panista, porque ese señor sigue siendo panista. O sea, ¿qué conflictos va a haber ahí, no? Porque hasta lo que yo sé, no hay una ruptura de esta familia, son muy cercanos. De hecho, hubo un debate esta semana o la semana pasada entre el autor Hernán Gómez y el señor, ya no me acuerdo cuál es el nombre de este holgazán, el cuñado de Felipe Calderón. Se enojó, pero feo, hizo muy feo el señor Zavala, perdón, se me estaba olvidando su nombre. Se enojó muchísimo porque pues el señor de Hernán Gómez decía, no, pues es que toda la familia está metido en negocios, está metido en el tema de Aliática, está metido en este tema, salen salpicados. Y hizo panchos este señor, no, pues es que tu libro nadie lo leyó y por eso está celoso, este libro no dijo mi cuñado, es muy serio y bla, 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 pero se descompuso el cuñado y pues creo que en retrospectiva tal vez debió plantearse pues esas reuniones familiares, a lo mejor Julio Scherer le va a pasar o van a escuchar conversaciones que no deben escuchar estos panistas, ¿no? Otros personajes como él creo que van a seguir saliendo y aquí la pregunta es, ¿habrá filtros para el ¿cuándo es la elección? 2027, ¿habrá algunos filtros o van a ceder al Partido Verde? Y porque es la fórmula, ¿no? No es de Morena, pero es candidato del Partido Verde y como vamos en alianza ya no se puede hacer nada y pues si es cascajo, pues por salvar a la alianza, pues tenemos que chutarnos ese cascajo. Pues qué interesante todo lo que nos planteas, querido Julio. Creo que va a tener que quedar para más esta conversación. Invítame también allá para que yo luego me ande mordiendo la lengua en tu espacio, en la otra voz con Julio Cerroa. Y pues espero verte muy pronto, ya sea acá, allá en Canadá o en México. ¿Vas a ir alguna vez, en algún momento a México o cómo está lo de las amenazas de demanda? No, sí. Estuve el año pasado, casi voy cada año. Sí. Te voy a quedar mal, no nos vamos a poder ver en Estados Unidos porque estoy boicoteando, como muchos canadienses estamos boicoteando el viajar a los Estados Unidos hasta que se vaya este neofascista. Imagínate, yo vivo en la frontera, estoy pegadito, nos separa el río San Lorenzo, estoy a 10, 15 minutos de cruzar a través de un puente y pues es facilísimo ir, como cualquier ciudadano que vive en la frontera de México, Estados Unidos sabe que pues nada más cruzas, ¿no? Y vas y vienes, pero no tengo planeado, tal vez nos tenemos que ver en México. ¿Es la frontera con Nueva York, Minnesota o con Nueva York? Con Nueva York. Okay. Con Nueva York. No, pues estás a tirada de piedra para las investigaciones, ¿no? De estos cuates. Sí, no, yo tengo la frontera cercana a la de Minnesota, la más cercana que tengo, ¿no? Si no me equivoco geográficamente, de aquí de Kansas City es en línea recta. A Minneapolis son como
híjoles, 6 horas, 5 horas, ¿no? Que ya es muy poquito, ¿no? Pero entonces, pues en una de esas nos encontramos ahí en algún lado. Aquí en Canadá. De hecho, está haciendo tanto frío, estaba haciendo tanto frío, ya está un poquito más mejor el clima, que el río San Lorenzo, que divide a Canadá de los Estados Unidos, ha estado congelado, que prácticamente puedes caminar sobre el río congelado y cruzar a Nueva York, al estado de Nueva York. De hecho, rápidamente hubo una guerra entre Canadá o lo que era el Imperio Británico y Estados Unidos, que Estados Unidos atacó esta parte, lo que era Upper Canadá, cruzando el río congelado de noche. O sea, estamos cerquitita. Y no, esa es la guerra de 1812, si no me equivoco. Así es. Fíjese, Estados Unidos intentó también expandir su territorio hacia Canadá, pero en el caso de Canadá, como le pertenecía en parte a los británicos, otra parte a los franceses, no, y al tener el apoyo de estas potencias, dijeron los británicos, no, pues aquí no nos podemos separar de esto, y le echaron ganas, se aprovecharon de su hermano joven, de su hermano desprotegido que era México en ese entonces, para quitarnos más de la mitad del territorio, ¿no? Tiene toda la razón, Julio. Pues, Julio, yo quiero agradecerte que te hayas conectado con nosotros. Quedan muchas cosas pendientes. Dicen que somos unos intrigosos tú y yo. Pues sí, que no. Es el chiste. Somos críticos con información. Y hoy, mire, qué interesante, ¿no? No los combiné porque pues, no, ya hubiera sido de mal gusto, ¿no? Pero empezamos con Gela, luego pusimos en medio para endulzar a la abogada y ya no hubo problema ahí. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente vaya ahí a La Voz de Julio y a La Otra Voz. Y cuando quieras, ahí nos damos una vuelta en tus espacios. Primero, agradecerte muchísimo la invitación, Toño. Cada vez que me invitas, yo estoy puestísimo. Y también felicitarte porque, pues, no sé qué tan popular o no sea el hablar del gobierno neofascista de Trump, y tú le has dado seguimiento a denunciarlo. No sé cómo te esté respondiendo tu audiencia, si estés creciendo, pero es un tema que pues a lo mejor no es tan popular y lo estás afrontando, denunciando, siendo la voz del migrante, siendo tú un migrante, yo un migrante. Para nosotros es importante que haya voces que nos defiendan de pues, estos regímenes neofascistas. Me pueden encontrar en La Otra Voz, que es el canal de prácticamente entrevistas, donde has tenido la gentileza de estar y regalarme tu tiempo, y el canal tradicional que se llama La Otra Voz de Julio, y planeando ya un tercer canal, pero todavía falta tiempo. No, haces bien, qué bueno, hay que echarle ganas. No, yo quiero insistir en esto, Julio. Nos hemos dado cuenta que esto no nos va a dar ningún tipo de ganancia, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí con Toño Ruiz, lo hacemos por vocación periodística, porque no estamos sacando ni para el 25 o 50%. Dice, y lo tengo que repetir porque es un agradecimiento que yo le tengo a ella, ¿no? Ella es, como te comentaba ahí en La Otra Voz, pues mucho más radical que tu servidor, mucho más progresista que tu servidor. Y me dicen, pues no importa que estemos enfrentándonos a problemáticas económicas, tú síguele. Yo a ver cómo lo hacemos, pero yo saco a la familia adelante, tú síguele y vamos a ver que salga este proyecto, que exista un espacio que le dé voz al migrante, que le dé voz a las causas justas, porque acá la mayoría de los medios de comunicación independientes en redes sociales son trumpistas, son de ultraderecha, ¿no? Sí, claro, hay uno que otro que son de izquierda, pero la mayoría son de la ultraderecha y gruesa. Pues hay que hacer la batalla y hay que luchar por el bien de nuestro continente, del mundo, y pues ahí seguiremos en esto. Yo como siempre te agradezco, querido Julio, y cuando quieras, ahí nos damos la vuelta. Gracias nuevamente, y ya rápidamente, por eso es importante apoyar a tu canal, porque pues tú no recibes chichi del gobierno y es más difícil cuando eres independiente, pero hay más satisfacción porque puedes decir lo que quieras. Así es. Eso es fantástico.
¿no? Nos pueden atacar estos y estas personajes ahí en las redes sociales, en los que no muestran nunca su rostro, ni su nombre, ni su apellido, y que le pertenecen a los cadeneros, ¿no? Qué terrible, qué triste, que estos no puedan ni siquiera expresarse por sí mismos. Pero nosotros no tenemos la cadena de nadie, no tenemos el bozal de nadie. Nuestro único jefe, nuestro único patrón es el pueblo, ¿no? Así como lo decía siempre Andrés Manuel López Obrador, al único al que le respondemos al pueblo, como lo haces tú, Julio. Y pues te veo la próxima. Creo que la próxima semana hay que sacar más por ahí. Seguramente habrá alguna que otra situación. Estoy convencido, te voy avisando, ¿no? Que lo de Julio Scherer se va a cebar una vez más. Va a ser noticia a lo mejor la próxima semana. Y ya. Así es. Y a otra cosa, se van a inventar que Loretito encontró que le salió un lunar al familiar X de López Obrador, ¿no? Y es un lunar, no sé, que trae la hoz y el martillo y que eso los exhibe como comunistas y que van a pedir la intervención. Una pendejada, ¿no? Una pendejada como siempre. Y que está relacionado con García Luna. Está relacionado con García Luna. De hecho, es lo que deberíamos hacer juntos. Una corresponsalía, intentar ir ahí a ADX Florence a visitarlo, man. ¿No? Imagínate, ahí a Colorado. Pero bueno, en algún futuro cercano, y aquí está el reportero independiente, el reportero ciudadano Julio Cerrora con Toño Ruiz. Gracias nuevamente y saludos a tu audiencia, Toño. Gracias. Se pone muy interesante la plática, ¿no le parece?